2 de Corintios 11, versos 24 al 26. Vamos a leer parte de las credenciales de un verdadero apóstol. Dice así en el nombre del Señor. Vamos a leer en forma antifonal. 2 de Corintios 11, 24 en adelante. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado en náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Solo ahí. Ahora pasemos a Gálatas, capítulo 2. Dice así, en el nombre del Señor. Después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Verso 2. Pero subí de una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, me expuse entregado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicar. Vamos a orar. Gracias, Padre. Te agradecemos por lo que eres. Bendecimos tu nombre por todos tus méritos desde la eternidad y por la eternidad. Te bendecimos por la salvación, por tu palabra, por el Espíritu Santo enviado a la iglesia y con la iglesia. Gracias por habernos libertado verdaderamente de la cautividad del mundo, del pecado y de Satanás. Gracias por toda tu obra redentora revelada y aplicada a nuestra vida. Dios mío, te agradezco porque no lo buscábamos, ni lo logramos por obras, fue por pura gracia. Y tú generaste la fe en nosotros por tu palabra. No hubo ningún medio meritorio que haya venido de alguna parte de esta tierra. Vino del cielo. Muchas gracias por tu evangelio. Glorioso, incomparable, Dios mío. Muchas gracias. Amén. Cuando el apóstol habla de todos los peligros que enfrentó, no solamente físicos, sino que espirituales,
de toda clase. Sus credenciales no los obtuvo de los saduceos, de los fariseos, del Imperio Romano o de alguna otra religión presente en su tiempo, de entre los judíos. Sus credenciales es el listado de sufrimientos que describe desde su conversión hasta ser degollado por el Imperio Romano, morir como mártir. No dejó dinero en los bancos, porque ya existían los bancos incipientes en el Imperio Romano, pero no dijo, les dejé dinero a cada uno de ustedes. Así como Cristo no dijo, les dejé dinero, les dejé un lote a cada uno para que medio les alcance mientras se van a morir. No, pero sí les explicó cómo podían vivir la vida victoriosa en este mundo. Porque hay una vida que, como dice el himnólogo, hay una senda que el mundo no conoce. El mundo conoce la senda, pero la senda que el diablo ha elaborado y ha utilizado hombres y mujeres para enseñar esas sendas que supuestamente les aseguran a la gente que conducen al éxito, conducen a la salvación, pero todos conducen al infierno. Por eso Dios habló diciendo que hay caminos que al hombre le parecen derecho, mas su final es camino de muerte. Entonces, dentro de las credenciales que presentó el apóstol Pablo está el peligro entre falsos hermanos. Peligros, dice, entre falsos hermanos, dice. Ahí la última parte del verso 26 habla en plural. Peligros, dice, entre falsos hermanos. Entonces, vuelve a resonar la expresión del peligro o de los peligros en medio de falsos hermanos, que en esta ocasión con los Gálatas dice el verso 4, y esto a pesar de los falsos hermanos, fíjense pues, a pesar de los falsos hermanos introducidos, o sea que ya estaban adentro con ellos en la congregación, introducidos, dice, a escondidas, que entraba para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. En los inicios, ya en la época de la gracia del Evangelio, los espías religiosos venían o se originaron dentro de los judaizantes, que propagaban aquella doctrina que los gentiles, para ser verdaderamente salvos, tenían que guardar toda la ley de Moisés y circuncidarse. Entonces,
entorpecieron el evangelio, presentaron otro evangelio, presentaron otro evangelio que era anatema, como les dice a los de Galacia. Pero ellos dicen, para lograr sus propósitos desde adentro, como también desde afuera, pero en este caso introdujeron, dice, en la iglesia de Galacia, quienes introdujeron, dice, falsos hermanos, dice. ¿Cuál era la misión de ellos? Porque ellos trabajaban bajo una misión, bajo una comisión y bajo una comisión. La misión de ellos era espiar, dice, la libertad que estaban disfrutando los hermanos de Galacia. Libertad de las malas interpretaciones que le habían dado a la ley. Y libertad verdadera del judaísmo, libertad de toda religión, de toda secta, libertad del pecado, libertad del mundo. Pero era más. Los hermanos de Galacia habían ascendido en la experiencia con Dios, porque también la mayoría de ellos habían experimentado el bautismo del Espíritu Santo. Eso lo explica dentro de la misma carta. Pero por eso es que un bautizado en el Espíritu Santo no es una garantía, digamos, no es una cosa que le asegure al creyente que no va a ser arrastrado por el mal. Puede ser arrastrado por el mal, porque el bautismo del Espíritu Santo es para capacitar al creyente para dar un testimonio, o para dar testimonios, o ser un testigo efectivo de lo que es capaz Cristo de realizar en este mundo y de realizar especialmente en la vida del hombre perdido, engañado, endemoniado, guiado por el pecado, guiado por demonios, guiado por el sistema del Imperio Romano, el sistema esclavista. A los seres humanos, como hay muchas partes todavía en el mundo que tenían a la gente hasta encadenada, y a la gente la tenían peores que animales. Habían mercados de esclavos, podían cambiarlo, podían venderlo, y podían comprar un esclavo más joven, tratar en el mercado para conseguir esclavos, o también el patrono o el amo, como dice la Biblia, podían disponerlo, podían matar, que no había ningún delito para matar a un esclavo. O sea que los esclavos, los otros seres humanos, los miraban desde arriba como seres inferiores. Solo les faltaban los cachos y la cola y tener pelo como animal. Así como piensan ciertos europeos de los latinoamericanos que le dijeron contaba un hermano que cuando un hermano llegó a cierto lugar de Argentina, le preguntaron que dónde había dejado la flecha y dónde estaban las plumas que tenía que llevar, porque así les habían contado. Ya está cerca de Argentina, está cerca de aquí, pues. Entonces a la gente le meten pensamientos, elaboran libros, elaboran enciclopedias, elaboran dibujos bien pintaditos para hacerle creer a la gente desde la primaria, desde primero de primaria, desde parvulitos, desde prepárvulos,
y le meten a la gente cosas que no son reales. No son reales. Por no ser reales, no son verdaderos. Y hay una corriente que está muy fuerte ahorita, que se llama la negación histórica. Es una corriente muy fuerte que está negando la realidad de la historia. Por ejemplo, niegan el holocausto judío, la muerte de el holocausto de casi de 7 millones de judíos. La historia dice que solo 6. Entonces, ellos niegan que eso no es cierto, que eso es cosa de los hombres. Aunque la gente tenga pruebas, aunque la gente tenga videos, aunque la gente tenga grabaciones, aunque estén los muros, las construcciones como testigos mudos, ellos niegan y quieren borrar de la mente de la gente lo real. Entonces, estos judaizantes, a pesar de la realidad, de la experiencia, de la salvación, de la verdadera libertad, por eso les dice a los de Galacia, están pues firmes en la libertad, dice, con que Cristo os hizo libres. O sea que experimentaron qué es ser verdaderamente libre. ¿Y cómo llegaron a ser libres? ¿Oyendo qué? No oyendo la falsedad, no oyendo la mentira, no, oyendo la verdad. Se cumplió en ellos lo que Cristo dijo, y conoceréis la verdad. ¿Cómo se conoce la verdad? Pues oyéndola, analizándola, aplicándole el cerebro, solicitando la ayuda del Espíritu Santo. Y esa libertad había libertado a los hermanos de Galacia. Eran verdaderamente libres. ¿Cómo os volvéis a la esclavitud? Dice. ¿Cómo se explica? ¿Cómo es posible que volvían a la esclavitud? ¿Cómo es posible? Volvían a ser esclavos de interpretaciones tergiversadas de la ley. ¿Cómo es posible que con ese volver a la ley, ellos negaban la llegada de Jesús como el Mesías? Negaban el sacrificio de Jesucristo y negaban su experiencia de ser verdaderamente libres, su experiencia de su relación gloriosa con el Espíritu Santo, su experiencia del entendimiento del enlace que hay entre la ley y la gracia. Entonces, esos judaizantes llegaron, se infiltraron en la congregación de Galacia. Empezaron a meter desde adentro, porque dice que habían hermanos, habían hecho como que habían aceptado. Y ya estando adentro, lograron privilegios de ser maestros. Y empezaban a explicar supuestamente una correcta interpretación de la ley y una correcta interpretación de la gracia, pero estaban mezclando el evangelio con la gracia, mezclando con supersticiones, mezclando con otras posturas de otras religiones que habían traído los judíos. ¿De dónde? De su cautiverio, de debajo de los imperios donde habían estado antes. El imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, y ahora el imperio romano. En ese tiempo, durante siglos, habían sido influenciados doctrinalmente de los imperios. Y los que habían absorbido las doctrinas se los habían transmitido a los hijos, a los nietos, a los bisnietos. Ya en la época de Jesús,
ya tenían un trastorno mental en cuanto a la doctrina. No podían aceptar la gracia, no podían aceptar la salvación que era por la fe sin las obras. Por eso yo, después de 14 años, dice Pablo, fui a Arabia, dice, pero yo no subí a Jerusalén, dice, para entrevistarme con Pedro, con Santiago, con Juan o con los que tenían fama de ser los principales, sino que se fue a Arabia para pedir la revelación en qué consistía esa relación donde no quedaba la contradicción entre la ley y la gracia. Y dentro de uno de los significados que reveló el Espíritu Santo es que la ley era nuestro ayo, que nos conducía hacia Jesucristo. Era un educador. Y decía que de todo lo que simbolizaban las ofrendas, los holocaustos, lo que significaba el tabernáculo, tenían un significado, pero que todo apuntaba a la persona de Jesucristo, y que la mayoría de lo que decía la ley era una sombra, era tipo, era figura, era símbolo. Ya todo había quedado atrás, pero no había que olvidarlo, porque nos sirve para entender el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no se puede entender sin el Antiguo Testamento. Y no se puede entender hoy el Antiguo Testamento si no se entiende el Nuevo Testamento. Entonces, los judaizantes les metieron la doctrina con tanta convicción y con apoyo de los demonios, con apoyo de espíritus engañadores y de doctrinas de demonios. Y los arrastraron. Lograron un fracaso desde adentro. ¿A través de qué? A través, dice, de la introducción en la congregación de falsos hermanos, dice, que habían entrado con una misión, no para fortalecer la obra, no para apoyar, no para unirse en comunión, no para buscar la santidad, no para buscar la consagración, no para prepararse vivir en este mundo lleno de la victoria de Cristo, no para prepararse para la vida eterna después de la muerte, ir a la vida eterna en Cristo Jesús, sino que habían entrado con el propósito, como dije al principio, de espiar la libertad, la verdadera libertad. Espiar es, como se hace aquí en Guatemala, abrir hoyitos por una puerta o por alguna parte, los palos de bajareje, en alguna parte dejar algún agujero. Espiar es vigilar con astucia desde lejos para observar qué es lo que está pasando con cierta persona o con ciertas familias. Investigar para ver cómo piensan, cómo viven, qué dicen, por qué viven así. Por eso en el mundo hay una, ahora pues a esta altura, hay una red de espionaje en todo el mundo y se matan entre ellos mismos. ¿Y por qué no decir? También hay espionaje dentro de las congregaciones también. Espionaje que vienen de las sectas y que vienen de las religiones, para ver qué es lo que enseñan, para ver cómo viven, para ver hasta qué punto esa congregación tienen doctrina o no. Por eso es muy interesante que la gente ponga atención a las clases, que ponga atención a la predicación, porque tarde o temprano los espías también van a llegar a la puerta. Van a llegar con su bolsa transparente, llevando icaparina, llevando arroz, llevando frijol, llevando azúcar, llevando sal. Y entonces, si el hermano está pasando en gran problema económico, no hay para el almuerzo ni para la cena, dice, me traen.
¿Cómo no pase adelante? Dice. Miren, les dice a sus hijos, limpien las sillas, ¿por qué no tienen la casa limpia? Dice, venga a sentarse aquí, véngase aquí al sofá, aquí está más bonito, dice. Por favor, María, anda a traerle un doble litro de Coca-Cola y trae unos pasteles ahí. Vinieron los siervos del Señor a visitarnos. Porque así pasa con la gente que recibe a los testigos y a los mormones y a los católicos romanos, los carismáticos. Hasta se han presentado en las puertas hablando lenguas. No dicen buenos días, ni buenas tardes o buenas noches, sino que se presentan a las puertas hablando en lenguas, pero no lenguas del espíritu, sino que en lenguas demoníacas para poder lograr la entrada. Y llevan revistas a todo color. Y eso les llama la atención a los niños. Entonces, cada quien se tiene que cuidar. Porque afuera, en donde quiera uno, cuando uno mira internet, de repente se presenta en la pantalla, no solamente están hablando de conceptos bíblicos, de teología, sino que también hasta están sacando por internet sus ceremonias y sus rituales. Por ejemplo, cuando bautizan, sacan los bautismos, ¿no? Y dicen, estamos bautizados, y testifican. Yo era, dice, trinitario, dice, hace 40 años, hace 60 años, ahora ya solo creo en Cristo, y ahorita me voy a bautizar solo en el nombre de Jesús. Ahora conocí la sana doctrina, dice. Todo lo que les mando a decir, porque no me han contestado. Porque son puros verdaderos siervos del diablo, ¿no? Solo para mencionar un ejemplo dentro de muchas religiones. Hace 8 días corrí de la casa a unos testigos de Jehová que en montón como hormigas llegaron a frente. ¿Quién será? Dije yo. ¿Qué quieren? Les dije. Ustedes no saben, les dije, que son siervos, seguidores y discípulos de Arrio. Y Carlos Russell, seguidor de Arrio. Y ustedes, seguidores de Carlos Russell, niegan la divinidad de Jesús, niegan al Espíritu Santo que es divino. Y la Biblia dice que los que niegan eso tienen el espíritu del anticristo. Ustedes tienen un demonio, les dije. Váyanse de aquí, les dice, somos cristianos aquí. Y salieron corriendo. Ya tenían como 3 años de no llegar. Pensaron tal vez que ya no vivía ahí. Y cada vez que los mire, y les voy a hablar gritando para que el vecindario salga y oiga, ¿no? Porque es un peligro. Por ustedes, les dije, Guatemala está así, porque están metiendo demonios a las casas. Sí, hermanos. La Biblia habla de espíritus engañadores y de doctrinas de demonios. En este caso, los hermanos de Galacia enfrentaron el problema de los judaizantes. Nosotros, la iglesia verdadera en el mundo, enfrenta la doctrina de los falsos testigos de Jehová, la doctrina de los carismáticos, la doctrina de los cesacionistas que niegan el bautismo del Espíritu Santo. Estamos enfrentando a los unicitarios, estamos enfrentando a ateos, estamos enfrentando los que niegan la historia de entre los políticos. Ah, no, dice eso. Y le hablan a los nietos y a los hijos como no vieron el conflicto armado. No vieron que le colgaron a los abuelos, los papás, las mamás en los palos, solo porque no sabían hablar el español. Entonces la historia es real. Pero dentro de esa historia en el mundo hay una historia verdadera, la historia de Dios, la historia de un pueblo que se llama pueblo de Dios, que no pertenece ni al ejército, ni pertenece a la guerrilla, ni pertenece a ningún grupo religioso, ningún grupo económico de derecha, del centro o de la izquierda. No apoyamos ninguna ideología que tiene su origen en este mundo, porque existen las parchas de enciclopedias donde se explican
todas las teorías de sociología, teorías de antropología, teorías acerca de la sociología, teorías acerca de la religión. Y dentro de las sectas y las religiones existen los pensamientos acerca de la vida eterna, los pensamientos acerca del futuro, acerca de los malos espíritus, acerca del cielo, acerca de las cosas del sol, la luna y las estrellas que son dioses. ¿Qué no hay en el mundo? Si el creyente no tiene una verdadera experiencia con Dios, y aún teniéndola, se tiene el riesgo de ser arrastrados, no solamente por esa gente que anda con sus paraguas, sus attachés y sus revistas, sino que por ser engañados por ellos, porque tienen el apoyo de los demonios. Impresionan a la gente con una palabra, con un historial, con una página de un libro. Impresionan a la gente y llaman la atención a la gente y arrastran a la gente. El siguiente domingo, el siguiente sábado, el siguiente lunes ya están sentados en primera fila y los entran casi cargando a sus grupos, ¿no? Aquí qué amor. En cambio allá ni de reojo nos miran. No, mirás que ya pasaron tanto tiempo y ni siquiera preguntan por nosotros. ¿Y quién es el necesitado? Uno es el necesitado. Así dice Job, ¿no? Job dice que saca Dios de uno. ¿Qué provecho le darás? Dice. Si uno llega al cielo, ¿quién es el aprovechado? Uno. O sea que Dios no es el necesitado, es el hombre quien necesita de la salvación. Hay una lucha lo que pasa es que la gente no mira. Allá en mi pueblo no llegaban los herejes, porque el mal camino, no costaba que llegara el helicóptero, apenas llegaba el camión, tardaba 18 horas. En la década de los 60, 50, pero ahora que ya está asfaltado, llegan los herejes por grupos, ya tocan las casas, ya visitan los creyentes en sus casas. Es que ustedes no están creyendo bien, dice, no les han explicado bien el evangelio, dice. Y eso que los creyentes tienen la Biblia en la mano. Y no solo ocurre en áreas lejanas de cada cabecera departamental, sino que hay en la capital, hay en cada cabecera departamental, hay una lucha como de hormigas que van metiendo su doctrina, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y la manera de trastornar las congregaciones es meter la falsa doctrina. Llegan con usted y dicen, no, es pecado que usted diezme. Eso es del Antiguo Testamento. ¿Cómo es eso que ustedes no se tapan la cabeza, le dicen las mujeres? ¿Cómo es eso que con ustedes predican las mujeres? ¿Cómo es eso que con ustedes la mujer puede dar una enseñanza? No, eso no es bíblico. Miren que lo que dice la palabra de Dios, pero no van al fondo. Y él más, no conocen que la Biblia que tenemos es una traducción. O sea que para hacer, mire pues, si usted va a entrar al cielo y si yo entro al cielo, nosotros estamos seguros de la salvación si perseveramos hasta el final. Pero tenemos que mantenernos en la sana doctrina, en la línea correcta. Pero no es cuestión de una mentalidad nada más. No es una superstición, no es un sentimiento, sino que tenemos que caminar conforme a lo que dice la Escritura, porque la Escritura es nuestra lámpara, la Escritura es nuestro mapa, la Escritura es nuestra brújula, la Escritura es nuestro indicador, todo es la Escritura. Por eso decía Isaías, a la ley y al testimonio, dice, si no hablaren conforme a esto, dice,
es porque no les ha amanecido. Entonces usted tiene que cuidarse, y cuidándose usted se va a cuidar a la familia. El Espíritu a través de Pablo le mandó decir a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Haciendo esto, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si no, tarde o temprano, la gente, Dios mismo dice que envía, dice, un poder engañoso, dice, envía espíritus engañadores que se posesionan del corazón, de la mente, del ambiente, de las casas, de todo lo que es la gente, y dice, los va a entregar al error. ¿Por cuánto? Dice, una sentencia, por cuánto, dice, no recibieron el amor a la verdad. El amor a Cristo. No se puede decir yo amo a Cristo, pero no, yo aborrezco la Biblia. Si amamos a Cristo, amamos lo que Dios dice en su palabra. Entonces no va a haber entrada de ningún mal espíritu, de espíritu engañador, doctrinas de demonios, sino que Dios siempre nos va a guiar conforme a la palabra, ¿no? Dios nos va a tocar para escudriñar su palabra. Y no se va a perder, sino que usted va a llegar al cielo, va a disfrutar lo que Dios dice en su palabra. Porque no hay otro evangelio. Les metieron otro evangelio a los hermanos de Galacia. Los espías religiosos, dice, de aquel tiempo. Dice, era para espiar nuestra libertad, dice. ¿Con qué objetivo? Para reducirnos a esclavitudes. En muchos grupos ahorita hay una buena cantidad de líderes en las congregaciones. Ya no digamos las no pentecostales, sino que los grupos que eran pentecostales antes y ahora ya no lo son. Porque pentecostal no quiere decir somatar todos los aparatos y aplaudir y gritar, no. Pentecostal es porque se tiene la experiencia correcta acerca del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ahorita hay un montón de grupos donde están diciendo un montón de doctrinas. Cada quien tiene su doctrina. Y le dicen a la gente, ustedes están mal. Pero están repitiendo lo que están diciendo sus líderes. No pueden sostener una conversación en base a las Escrituras para ver si de veras es así como lo dicen o es así como uno lo ha creído. Entonces tiene que interesarse en lo que usted cree. Porque si no lo cree, si no lo ha oído y no lo entiende, ¿cómo va a rebatir el error? De repente en su agonía, en su mera agonía, lo van a dejar solo en el rancho, en el cuartito y todo, y van a entrar los católicos romanos y va a entrar el sotanudo ahí y le va a echar agua con aquella chibola que llevan y lo van a ungir desde la extrema unción, desde la planta del pie hasta el pelo parado que tiene, y van a decir que usted es salvo, y de repente se muere estando ahí el grupito de gente. Porque hay gente que es así, que ya para morir todavía son rebeldes. Gracias a Dios, dice, me vinieron a visitar, dice, y me dejaron mis atoles, hasta traían el atol ya hecho, interno, dice. Así dice la gente, los he oído y los conozco. Los hermanos dicen, ni siquiera, nadie se recuerda de uno. Estamos muy tristes, nos podemos morir de tristeza. Porque la gente no conoce. Yo les he contado que a mí no me visitaron cuando Dios me convirtió. No había teléfono, no me recordaron que había culto. Yo era uno de los primeros que llegábamos desde las 2:30 de la tarde, estábamos ahí ya listos
ir a cambiar los animales en el portero, bañarlos y todo, y listos para el culto. ¿Y con qué gozo? Los cultos terminaban a la 1 de la mañana. Solo había una media guitarra toda desentonada, pero había una presencia del Espíritu Santo. De verdad, hermanos. Y la gente sabía que uno era cristiano. Es que el Evangelio no es religión. El Evangelio no es una secta. Religiones y sectas los han elaborado los gobiernos. Los ha elaborado la propia religión que encabeza la gran ramera que dice la palabra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? No va a decir usted, ya estoy vieja, ya estoy viejo, ya voy a morir, que miren cómo salen. Es que no es cuestión de cómo miren, que miren cómo salen. Tenemos que combatir por la verdad. Para expiar nuestra libertad, dice, con la finalidad, dice, de reducirnos a la esclavitud. A la esclavitud de nuevo, a la esclavitud del pecado. A la esclavitud del mundo, a la esclavitud de Satanás. Por eso, muchos grupos ya tienen como líderes en muchas congregaciones gente que no son convertidos, para cambiar la doctrina, cambiar la mentalidad, que crean de otra manera, que no crean en el Espíritu Santo como dice la Biblia, que no crean en Jesús como dice la Biblia, que no crean en el Padre como dice la Biblia, que no crean que existe infierno, porque los testigos de Jehová, eso es lo que quiere la gente oír. Gracias a Dios, al fin conocí la verdad, dice, no hay infierno. Y la gente no sabe que ya sienten el infierno aquí. Sí, hermanos. Entonces uno tiene que tener cuidado con quién platica uno, ¿no? Porque ellos hablan en sus cuartos encerrados, tienen sus reuniones y dice, bueno, ¿qué descubrieron? Dice en la colonia, dice, no, hay una señora, dice, muy necia, dice. ¿Quién puede visitarla? Dice. ¿Qué libro le podemos llevar? ¿Y cómo vieron si son pobres o son ricos? Pues si ya se les cae la casa, nosotros llevémosle alimentos, dice, tal vez podemos entrar allí ya unas 2, 3 bolsas ahí para que nos den entrada, dice. Y tal vez el hermano y la hermana eran fiel, mejor que estaban pobres. No justificamos la pobreza en ningún momento. No justificamos la actitud de los ricos en el mundo por el pisoteo de los pobres, porque la Biblia también lo condena. No estamos de acuerdo con ningún tipo de injusticia política, social, religiosa. No estamos de acuerdo, no es una postura que nos vino a meter alguien de algún continente, es que la Biblia lo dice, condena todo tipo de injusticia. Sí, hermanos. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Cómo está, hermana? Dice, ¿qué creen allá con usted? ¿Qué creen acerca de tal cosa? Y la vienen a ver cada semana. ¿Qué le traen a cada semana? Ya le recogieron la ofrenda quincenal y hacen unas preguntas astutas y ahí le comienzan a decir, no, dice, y ahí son evangélicos, pues, dice, en cambio con nosotros es así, dice, lo esperamos para que llegue, dice. Y dan la noticia que va a llegar, pues, casi cargado, entran a la gente, echan loción, tienen el sofá listo y todo. ¡Qué bonito! A medio culto hay refacción. Le damos sus tamales y su Coca-Cola. Adelante, dice, después de media hora, adelante a la segunda parte del culto. Eso es serio, hermanos, eso es serio. La gente, lo que pasa es que la gente, ante su desconocimiento,
ante su falta de doctrina, como dice la palabra, los indoctos, dice. Así dice el apóstol Pedro, ¿no? A los cuales los indoctos, dice, no entienden, dice. Porque hay muchas cosas difíciles de entender que habló, dice, el hermano Pablo, dice. Los cuales, los indoctos, dice, siguen la herejía para su perdición. Es que usted tiene que interesarse en la doctrina. Tienen que interesarse qué creen acerca de Jesús. ¿Qué creen acerca de la vida eterna? ¿Qué creen acerca de la vida futura? ¿Qué creen acerca de los ángeles? Y no están diciendo pues que le dan órdenes a los ángeles que están en el cielo para que lo vengan a socorrer a usted. Esa gente tiene demonios. Sin duda han venido ángeles que al servicio de los creyentes fieles que no lo miran. No los hemos visto. De plano han hecho sus servicios, pero no adoramos ángeles, ni les damos órdenes a los ángeles. Hay un grupo hereje en Guatemala que dice por la espada del apóstol, dice. Ya no es la espada del Espíritu, sino que la espada del apóstol. Pero la gente silba y la gente aplaude y tienen reuniones y todo lo que hacen y la gente, qué bonito. Yo me sentí muy bien. No sé por qué, dice, pero me sentí, pero muy bien, dice. ¿Cómo no se van a sentir bien si son falsos? Son iguales que ellos. Pero pruebe caminar en la sana doctrina. Dios tiene demandas. Dios dice que hay que consagrarse, hay que santificarse, hay que presentarse ante Dios uno con sus problemas. Yo le decía a un señor allá donde fui a consulta en Guatemala, pero tiene que humillarse ante Dios. Le dije, explicarle sus problemas que tiene. Le dije, no basarse solo en lo que le dice el pastor. Usted sabe cómo vive, le dije. Acérquese a Dios, tiene que nacer de nuevo, le dije. Sí, hermano, porque si la gente no nace de nuevo, Jesús dijo que el que no nacía de nuevo, no podía ver el reino de Dios en este mundo. No lo podía ver hacia sí mismo. Ni podía entrar al reino de Dios si no nacía de nuevo. Menciónenme ustedes una religión y una secta que enseña la doctrina y que hay evidencias que la gente ha nacido de nuevo. No hay. No hay en Europa, no hay en los gringos, no hay con los gringos, no hay con los franceses, no hay con los ingleses, no hay con los hindúes, no hay con los asiáticos, no hay con los africanos, en América del Norte, en América del Sur, en Centroamérica, no hay. No hay. Es que la gente cree que hay algún lugar donde Dios les va a revelar y Dios los va a guiar. No, el Espíritu Santo no lo va a guiar a usted hacia el error. Siempre Dios lo va a guiar hacia la verdad para ser verdaderamente libres. Miren los hermanos de Galacia, teniendo la sana doctrina, teniendo el bautismo del Espíritu Santo, le lograron meter a los falsos hermanos, dice, para espiar la libertad que disfrutaban en Cristo, para reducirlos, dice, a esclavitud, tenerlos manejados, decirles que tenían que creer, pensar sus líderes en lugar de ellos. No, ustedes tienen una cabeza para pensar también. El Espíritu Santo es para ustedes también. La Biblia es para ustedes también. La Biblia no lo dejamos bajo llave aquí en el púlpito y que solo los domingos se abre. No, todos tienen el acceso a la palabra. Hasta si usted habla de Cachiquel, hasta aparece una Biblia en Cachiquel, aunque también tiene herejías, pero a lo menos lo puede guiar a alguna parte, pues. Entonces, es interesante, es interesantísimo que nosotros investiguemos la palabra para poder morir bien. Morir bien. Morir con seguridad. Aunque muera abandonado, pero morir bien.
¿De qué sirve tenga el siglo? Va a entrar y salir gente con café en su casa y se va a ir al infierno. De nada sirve. De verdad, hermanos. Usted tiene que poner su mirada en Cristo. No tenga, pero usted no se va a morir de hambre, no se va a morir de sed, no se va a quedar en la banqueta, no se va a quedar en el parque. No, Dios va a cuidar de usted porque Él promete que los que se determinan por Él, Dios está para ampararlos. Dios está para rodearlos de su protección. Dios está dispuesto para darles la provisión. Miren la gente que tenían como dioses a los gringos. Allá en mi pueblo decía, al norte dicen todos, y queman cohetes cuando entra, cuando dan la noticia que ya entró. Pero ahora cuando los regresen, endeudados, enfermos, y ahora para pagar la deuda. Y el ayuno que hicieron. Me decía un hermano hace como 15 días, el pastor nos puso a ayunar, dice, 15 días, dice, porque 2 hermanos los agarró la migra, dice. Y nos pusieron en ayuno, pues, 15 días, dice, para que pasaran. Bueno, al fin, pues, pasaron los hermanos. Pero ya regresaron, dice, los echaron de allá, dice. ¿Y qué están haciendo ahora? Borrachos, dice. Ya no fueron al culto. Se les destruyó la familia. El Espíritu Santo no nos va a guiar a uno al fracaso. Tal vez solo comiendo punta de whisky, pero pues usted va a estar sano y va a tener una cabeza normal. Se va a morir bien, no se va a ir al infierno. De verdad, hermanos. ¿Qué es lo que interesa, pues? Lo que interesa es terminar bien, acabar bien la carrera. El día que se muera, aunque nadie con usted, ni el pastor, ni la mujer, nadie, usted se muera y se vaya para el cielo. Eso es lo que procura el Evangelio verdadero. Eso es lo que procura el Espíritu Santo. Eso es lo que ha procurado Cristo. Vino del cielo para dejarnos la sana doctrina. ¿Cuál es la manera correcta de creer? Y no vamos a orar, Señor, llévame al cielo para ir a oír siquiera media hora la sana doctrina. No, porque ya está aquí en la Biblia. Es solo de escudriñar las Escrituras y amar la verdad. Amar la verdad. Dios abre su palabra. Porque la Biblia es un libro cerrado. No lo puede entender cualquiera. Lo entiende el que es convertido. El inconverso no lo entiende. Porque el hombre natural, dice, la versión 1909 dice, el hombre animal, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque se han de examinar y discernir espiritualmente. Entonces, se necesita llegar a Cristo. Ahora, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo está la cosa? En el tiempo del apóstol Pablo no había Nuevo Testamento. Él es el autor de las 14 cartas que dice el Nuevo Testamento. Entonces, él era el que comprendió a cabalidad lo que era la ley y lo que era la gracia. Muchos dudan. Yo sí creo que el autor de Hebreos es Pablo, por todo lo que dice y por todas las referencias. Apolos también era poderoso en las Escrituras, Bernabé, Pedro, pero no como Pablo. Y él menciona ciertos nombres ahí. Entonces se meten ciertas dudas acerca de la Biblia, ¿no? Entonces tenemos que interesarnos por nuestra fe, pero orarle a Dios, decirle a Dios, Dios, no quiero terminar mal, yo quiero terminar bien, creyendo que voy para el cielo. Tener seguridad, tener esperanza en mi muerte, porque el justo, dice la Biblia, tiene esperanza en su muerte, en cambio el impío no tiene esperanza. Entonces, tenemos que cuidar nuestra manera de creer, y nuestra manera de creer no es un librito, no es un folleto, no, está la declaración de fe, está aquí en toda la palabra. Y
cualquier duda que se tenga, se le pregunta al pastor, a los que pueden explicarlo, y preguntarle a Dios mismo. Dios revela su palabra. Dios no falla, Dios no se equivoca, Dios no está pintado, Dios no es una imaginación, no es una influencia, no es nada como dicen las religiones. Dios es real, Dios está detrás de su palabra. ¿Cómo fue que se salvó Adán y Eva? ¿Cómo fue que se salvó Job si no había Nuevo Testamento? Ni se habían escrito los profetas. ¿Cómo fue que se salvaron? ¿Y por qué nosotros, teniendo toda la Biblia, no queremos escudriñar las Escrituras? Pero para chatear si llegan las 2 de la mañana y se amanece con ojeras, no por la Biblia. Que Dios nos ayude a creerle a Dios. ¿Y dónde? Aquí está, no tiene que ir lejos. No tiene que subir al cielo ni bajar al abismo, como dice Romanos. Aquí está. Si no lo entiende, dígale a Dios de rodillas: hasta mi cabeza, Señor, parece un aparato chino que no tiene reparación. Sí, hermanos, tenemos que orar por nosotros mismos, por la familia y por la congregación, para que Cristo diga: no en vano les di mi espíritu, no en vano se les predicó la palabra, vinieron aquí conmigo. No se fueron a sentar por gusto el día domingo al culto. No ayunaron por gusto, no vigilaron por gusto, no lloraron su pecado por gusto. Dios está con nosotros. No estamos suponiendo. Es una realidad. ¿No sanó la hermana Horaria del cáncer, pues? ¿O será que es mentira? Pues que diga la hermana si es mentira. ¿Es verdad? ¿Y quién lo hizo? ¿Quién le inyectó? ¿Dónde está la enfermera que le inyectó, que le sobó una pomada aquí? No, se fue para Cristo. No hay nada imposible. Todo es posible. Todo es posible. El Dios que nosotros tenemos, sí, todo lo puede. Todito lo puede. No hay nada que no lo pueda hacer. Y aquí que yo conozco, dice, que todo lo puedes. Todo lo puedes, dice. ¿Cuál es su problema en esta hora? Yo no lo puedo ayudar. No tengo una botella de aceite de 1 galón aquí, ni de una pachita chiquita. Es que no es con el aceite, es con el poder del Espíritu Santo. Es con el poder de la palabra. Es venir ante Él y decirle: aquí estoy, Señor. Haz el milagro en mí. El milagro más grande es ser salvo. Determinarse uno por Él. Yo digo: aunque Él me matare, en Él esperaré. Y si nos morimos, ¿qué? Vamos a una mejor vida. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra. Dios mío, tus hijos, no solo aquí, en todo el mundo, tus hijos que aman tu palabra, porque yo sé que tienes un remanente, yo sé que tú no fallas. Tienes gente en América del Norte, en el sur, en Asia, en Europa, en la Oceanía, en el África. Tienes gente que te ama, no en la mayoría, porque entrar al cielo no es por democracia, sino es por la fe, por la gracia. Dios mío, oro por tu pueblo presente aquí, oro por tu pueblo en todo el mundo, que en ningún momento transemos, en ningún momento cedamos cambiar la verdad absoluta, la verdad eterna. No es una verdad circunstancial, no es una verdad que dependa del tiempo, ni del pensamiento de los hombres, ni de las culturas, ni de las civilizaciones. Señor, depende de ti. Y gracias porque nos salvaste, gracias porque nos levantaste, gracias porque cada día te revelas a nuestra vida. Muchas gracias, Dios mío. Muchas gracias.